Capítulo 1. El gran malentendido. Reúnanse, queridos oyentes, porque les contaré una historia de proporciones cósmicas. Un relato sobre el desafío de la humanidad frente a probabilidades inimaginables. Es una historia susurrada, entre las estrellas transmitida de un ser celestial a otro. Una advertencia sobre subestimar el poder del espíritu humano. Nuestra historia comienza en la vasta extensión del universo, donde las civilizaciones surgen y caen como olas en la orilla. Entre la miríada de seres que atraviesan el cosmos, existía una raza conocida como los Zulorans. Eran seres de pura energía. Su forma cambiaba y brillaba como las auroras de mundos distantes. Para ellos el universo era un patio de recreo que hay que conquistar y comandar. Y luego estaban los humanos. Humanos frágiles, criaturas de carne y hueso, pero que tenían dentro de sí una chispa de ingenio, que brillaba más que 1000 hijos. Hacía mucho que habían trascendido las limitaciones de su forma física, ascendiendo a un plano de existencia más allá de la comprensión de seres menores. Para los Zulorianos no eran más que simples mortales, insignificantes motas en el gran tapiz del cosmos. Pero qué equivocados estaban. Impulsados por su insaciable sed de poder, los zulianos fijaron sus miras en la humanidad, creyendo que eran presa fácil. Descendieron sobre el reino de los humanos ascendidos, sus naves como sombras contra el brillo de la llanura celestial. Pero a medida que se acercaban, no se encontraron con miedo, sino con diversión, porque los humanos ascendidos en su sabiduría infinita vieron la locura de la arrogancia de los Zulán. Vieron cómo los invasores tropezaban y fallaban, sus intentos de conquista frustrados a cada paso. Los Zoran, con todo su poder y tecnología, eran como niños jugando con juguetes. Ante la mirada de los gigantes cósmicos respondieron. Los humanos jugaron con él, guiando a los Zuloranos en una alegre persecución a través de la extensión infinita del cosmos. Manipularon el tejido mismo de la realidad, doblando el tiempo y el espacio a su antojo con un mero pensamiento. Y mientras Zoran luchaba por comprender el alcance del poder de la humanidad, los humanos ascendidos se mantuvieron erguidos. Sus voces resonaron en el plano astral, donde advirtieron que sus palabras reverberaban a través del vacío. Porque aunque parezcamos simples mortales, no se nos debe tomar a la ligera. Somos humanos, y no seremos conquistados. Y con esa proclamación, querido oyente, el escenario está listo para que se desarrolle nuestro drama cósmico. Así que escuche bien y recuerde la lección del desafío de la humanidad, porque resuena en los anales del tiempo y el espacio, un testimonio del espíritu indomable de la raza humana. Capítulo 2. La danza de las sombras a raíz de la advertencia de la humanidad. Los Zul se encontraron a la deriva en el mar de la incertidumbre. Su conquista, una vez asegurada, se había convertido en un atolladero de confusión y duda. Su confianza se había sacudido hasta su núcleo. Pero a pesar de su vacilación, el atractivo del poder los llamaba hacia adelante, instándolos a seguir adelante en su búsqueda de dominio. Respondan con renovada determinación. Los zulianos avanzaron, sus naves cortando el tejido de la realidad como cuchillas a través de la seda. Pero a medida que profundizaban en el reino de los humanos ascendidos, se encontraron atrapados en un laberinto de ilusiones y espejismos, sus sentidos distorsionados por los caprichos de sus adversarios. Los humanos ascendidos en su sabiduría infinita bailaron entre las sombras, sus formas cambiando y brillando como reflejos sobre la superficie de un estanque. Jugaron con los Zulán, guiándolos por senderos tortuosos que se retorcían y giraban sobre sí mismos, dejando a los invasores perdidos y desorientados en su camino. Pero en 1900, en medio del caos, un rayo de esperanza brilló a través de la oscuridad, porque dentro de las filas de la flota Zulan surgió un susurro de disenso, un murmullo de descontento que amenazó con destrozar sus filas. Algunos entre ellos cuestionaron la sabiduría de su conquista, dudando de la viabilidad de subyugar a seres de un poder tan insondable
Y sin embargo, a pesar de sus dudas, los líderes Zoran siguieron adelante. Impulsados por su hambre insaciable de dominio, no podían soportar la idea de renunciar a su control sobre el universo o inclinarse ante seres que consideraban inferiores a ellos. La respuesta fue que siguieron adelante. Su resolución se endureció como el acero en la fragua de la adversidad. Pero pocos sabían, querido oyente, que su arrogancia sería su perdición, porque a medida que se aventuraran más profundamente en el reino de los humanos ascendidos, pronto se encontrarían cara a cara con el verdadero alcance del poder de la humanidad, un poder que desafiaba toda lógica y razón. Pero eso, querido oyente, es un cuento para otro momento. Por ahora detengámonos en las sombras y observemos cómo la danza de las sombras se despliega, se pliega ante nuestros propios ojos. Capítulo 3. La Sinfonía del Caos. Mientras los Zulan se sumergían más profundamente en el reino de los humanos, ascendidos, se encontraron atrapados en un mausoleo de caos y confusión. Cada paso adelante parecía llevarlo más hacia el abismo. Sus sentidos navegaban por la cacofonía de ilusiones que los rodeaba. Pero en medio del caos emergió una apariencia de orden. Los humanos ascendidos, como directores orquestando una sinfonía de caos, guiaron los movimientos de sus adversarios con una precisión que abordó lo divino. Manipularon el tejido mismo de la realidad, doblándolo a su manera con un mero pensamiento. Los Zulorans, en su desesperación, buscaron contraatacar a su enemigo invisible, desatando torrentes de energía que crepitaban y surgieron a través del camino del plano astral, pero sus ataques eran como ondas en la superficie de un estanque que se disipaban en la nada antes de que pudieran alcanzar sus objetivos previstos. Responder. La danza continuó. Un ciclo interminable de persecución y evasión, de ataque y contraataque. Los Zulorans, impulsados por su orgullo y arrogancia, se negaron a admitir la derrota, aferrándose a la creencia de que la victoria estaba a su alcance si solo pudieran perseverar. Pero los humanos ascendidos sabían mejor que ellos hacía mucho que habían trascendido los mezquinos deseos de conquista y dominación. Sus mentes estaban en sintonía con la armonía del cosmos mismo. Para ellos, las luchas de los Zorianos no eran más que momentos fugaces en el gran tapiz de la existencia, puntos insignificantes en el lienzo de la eternidad, y sin embargo, a pesar de su abrumadora superioridad, los humanos ascendidos mostraron misericordia a sus adversarios. Le ofrecieron una oportunidad de retirarse para alejarse del camino de la destrucción y buscar la redención en el abrazo de la paz. Pero los Zoran, cegados por su ambición, se negaron. Para prestar atención a las advertencias de su tierra, mientras los conquistadores responden, el escenario estaba listo para el acto final de nuestro drama cósmico. Un enfrentamiento entre dos titanes enzarzados en una lucha por la supremacía, pero ¿quién emergerá victorioso al final? Querido oyente, solo el tiempo dirá. Es la sinfonía del caos alcanza su crescendo y el destino del universo pende de un hilo. Capítulo 4. El velo de la iluminación. Mientras el conflicto entre los Zulan y los humanos ascendidos alcanzaba su clímax, un silencio cayó sobre el plano astral. La arremolinada tormenta de caos que los había envuelto parecían quietos, como si contuvieran la respiración en anticipación de lo que vendría en medio de esta teoría. Calma. Los humanos ascendidos se mantuvieron, resueltos sus formas, irradiando un brillo etéreo que parecía atravesar la oscuridad como un faro de esperanza. Habían visto la locura de las ambiciones de los Zoran, entendieron las profundidades de su arrogancia y ahora estaban preparados para hacer su resistencia. Pero el Zul y No fueron tan fácilmente disuadidos con un rugido que resonó a través del cosmos. Desataron todo su poder sobre sus adversarios, lanzando torrentes de energía y poder con reckless abandon. El plano astral tembló bajo el peso de su asalto, amenazando con desgarrarse en pedazos. Under the Strain, sin embargo, incluso cuando los humanos ascendidos enfrentaron toda la fuerza del ataque zoriano, permanecieron firmes en su resolución. Hacía mucho que habían
Trascendido las limitaciones de sus formas físicas, sus mentes estaban en sintonía con la esencia misma de la existencia y ahora invocaban ese poder canalizándolo en una exhibición singular o inspiradora de energía cósmica. El plano astral estalló en un destello de luz cegador, cuando el choque de titanes alcanzó su clímax. La energía crepitó y surgió a través del vacío tejiendo patrones intrincados que bailaban como luciérnagas en el cielo nocturno. Por un momento, pareció como si el tejido mismo de la realidad estuviera en equilibrio, tambaleándose al borde del olvido y luego con un estruendo ensordecedor. Motat reverberó a través del cosmos. El conflicto llegó a su conclusión. Los Zul-Orans, el orgullo destrozado y sus ambiciones al descubierto, fueron arrojados de nuevo a las profundidades del universo de donde vinieron. Su derrota, un testimonio del espíritu indomable de la raza humana, mientras el polvo se asentaba y los ecos de la batalla se desvanecían en el silencio, los humanos ascendidos se quedaron solos en medio de las ruinas de su adversario. La locura había emergido victoriosos. Su poder trascendió los límites del entendimiento mortal, su sabiduría brilló como un faro en la oscuridad, y con eso el velo de la iluminación descendió sobre el plano astral una vez más, envolviendo al universo en un manto de misterio y asombro, y mientras las estrellas titilaban en la vasta extensión del cosmos, los ecos del desafío de la humanidad permanecieron en el aire, un recordatorio para todos los que escucharan del poder que yace dentro del espíritu humano. Capítulo 5. Los ecos del desafío. Después del conflicto, una sensación de quietud se apoderó del universo como si el mismo cosmos contuviera su aliento. Anticipándose a lo que estaba por venir, los humanos ascendidos, habiendo emergido victoriosos del choque con los humoranos, vigilaban el planeta astral, sus mentes sintonizadas con el EB y el flujo de la existencia. Pero incluso tras su triunfo, no había ninguna sensación de júbilo entre ellos, ni alegría en sus corazones, porque sabían que los ecos de su desafío resonarían en el cosmos por la eternidad, un recordatorio para todos los que se atrevieran a desafiar el poder de la humanidad, respondieran con corazones pesados y una resolución solemne. Dirigieron la mirada hacia las estrellas. Sus voces resonaron en el vacío, pero susurraron sus palabras. Una advertencia para todos los que buscaran subyugar el universo bajo sus talones. Porque aunque seamos meros mortales, no debemos ser trived con nosotros. Somos humanos y no seremos conquistados. Los ecos de su desafío se extendieron a lo largo y ancho, llegando a los rincones más lejanos del cosmos, y más allá, resonaron con las estrellas mismas, tejiendo un tapiz de luz y sonido que bailó a través de los cielos como una sinfonía cósmica, y mientras el universo escuchaba, comprendió el poder que yacía dentro del espíritu SP humano, la determinación inquebrantable de superar incluso los mayores desafíos. Comprendió la locura de subestimar la resistencia de la raza humana, el potencial ilimitado que yacía latente dentro de todos y cada uno de ellos. Responde, querido oyente, prestemos atención a la advertencia de los humanos ascendidos y recordemos la lección del desafío, porque, aunque seamos solo motas en el gran tapiz de la existencia, no debemos subestimarnos. Somos humanos y no seremos conquistados, y mientras las estrellas continúan brillando en la vasta extensión del cosmos, llevemos ese conocimiento con esto. Un faro de esperanza en la oscuridad, un recordatorio del espíritu indomable que yace dentro de nosotros. Todo el epílogo. El legado perdura mientras los ecos del desafío de la humanidad se desvanecían en el éter. El universo parecía exhalar un suspiro de alivio. La tensión se disipaba como la niebla matutina debajo de los suaves rayos del sol. Todavía permanecían en los corazones de aquellos que fueron testigos del conflicto cósmico. El recuerdo del triunfo de la humanidad permaneció como un faro en la oscuridad, guiándolos a través de las pruebas que les esperaban. Para los humanos ascendidos, su victoria no fue solo un testimonio de su fuerza, sino un recordatorio de la responsabilidad que vino con su recién fundada iluminación.
Prometieron usar su poder no para la conquista, sino para el mejoramiento de todos los seres, para nutrir la armonía y el entendimiento en un universo que se tambaleaba al borde del caos y, aunque los Zulorans habían sido vencidos, su derrota sirvió como una advertencia para todos los que se atreverían a desafiar el poder de la humanidad. Su legado perduró como un recordatorio para las generaciones futuras del espíritu indomable que hay dentro de todos y cada uno de ellos. Respondió mientras las estrellas continuaban brillando en la vasta extensión del cosmos. Los ecos del desafío de la humanidad reverberaron a través de las eras, un testimonio del legado perdurable de la raza humana